Mi yerno dejó a mi nieta pequeña en mi casa por una noche. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, ella me susurró: abuelo, papá dijo que no puedo contarte lo que vi en casa. La miré y le pregunté con calma: mi niña, ¿qué fue lo que viste? Su respuesta me heló la sangre y me hizo llamar a la policía de inmediato. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, por favor dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde donde escuchas mi historia. Quiero saber hasta dónde ha viajado. Me desperté como de costumbre a las 6 de la mañana. El reloj de pared, con sus manecillas torcidas y su tic-tac cansado, marcaba la hora con un sonido hueco que se mezclaba con el silencio de la casa. Me levanté despacio, las rodillas crujiendo al contacto con el suelo frío, y caminé hasta la puerta de madera que da al patio. La abrí con esfuerzo, las bisagras chirriaron, como si también ellas estuvieran viejas. Al abrirla, un aire fresco me golpeó el rostro. Desde algún rancho vecino se escuchaban los gallos cantar con fuerza, como si quisieran sacudir el amanecer. El olor a tierra húmeda, mezclado con el humo de las cocinas de los vecinos que ya hervían ollas de café, me llenó el pecho de una calma extraña, mitad alivio y mitad melancolía. Encendí la estufa de gas y puse a calentar el agua con piloncillo y canela. El café de olla burbujeó lentamente, llenando la cocina de un aroma dulce y penetrante que me recordó a los desayunos de cuando Mariana era niña. Coloqué la jarra sobre la mesa de madera, esa mesa vieja con marcas de cuchillo y manchas de aceite que jamás desaparecieron. Encima dejé el ejemplar del periódico local, arrugado en las esquinas. Lo abrí y en la primera página apareció la foto de una niña desaparecida en Tlaquepaque. Tendría unos 6 años, el cabello oscuro y los ojos grandes, tristes, como los de cualquier criatura inocente. Leí las pocas líneas de la nota con un nudo en la garganta, pensando en los padres que esa noche no habrían dormido. Salí después al patio para regar las macetas de nopal que conservo desde hace años. El agua cayó sobre la tierra seca levantando un olor a polvo fresco. El sol apenas comenzaba a pintar de naranja los techos de lámina, y al fondo se escuchaba el rechinido de un camión viejo mientras pasaba el autobús que llevaba a los trabajadores al centro. Poco después apareció la voz de un vendedor callejero: tamales oaxaqueños, calientes, recién salidos. El eco de su pregón se perdió entre las paredes descascaradas de la colonia. A mediodía me encaminé a la tiendita de Doña Teresa. Las paredes olían a frijol cocido y a pan recién horneado. Compré un par de bolillos y 1 kilo de frijoles negros. Mientras esperaba mi cambio, entró don Mateo, mi vecino de años, apoyado en su bastón de madera. Saludamos con un apretón de manos y nos quedamos un rato conversando en la sombra de la entrada. Él me comentó de unas vacas robadas en un rancho cercano, un rumor que corría de boca en boca en el barrio. Yo asentí, aunque mi mente estaba en otra parte. La sonrisa cansada de don Mateo, sus ojos aún vivos a pesar de la edad, me hicieron recordar que la soledad compartida pesa un poco menos. Regresé a casa y preparé un almuerzo sencillo: frijoles refritos, queso fresco y bolillo caliente. Comí en silencio, escuchando el zumbido de una mosca que daba vueltas alrededor de la mesa. Afuera, el calor crecía y los niños del barrio corrían detrás de una pelota de trapo, levantando polvo en la calle de tierra. Yo me senté en mi mecedora bajo la sombra del bugambilias. Las flores púrpura caían lentamente al suelo, cubriéndolo como si fueran pequeños trozos de papel de fiesta marchita. Sus risas y gritos se colaban hasta el patio, recordándome que la vida seguía su curso, aunque la mía se sintiera detenida desde que Mariana ya no estaba. Al caer la tarde, me puse una camisa limpia y caminé hasta la iglesia del barrio. La puerta de madera estaba entreabierta, el interior olía a incienso y a cera derretida. Encendí una vela frente a la imagen de la Virgen y recé en silencio por el alma de mi hija Mariana. El padre Ignacio pasó por mi lado,
Me saludó con una palmada en el hombro y unas palabras breves. Ánimo, don Ernesto, el Señor nunca nos abandona. Sonreí con cortesía, aunque dentro de mí sentí ese vacío inmenso que ni la fe, ni las palabras de consuelo, habían logrado llenar. Cuando la noche cayó, regresé a casa con pasos lentos. Preparé una sopa de fideos sencilla, la misma que Mariana pedía de niña cuando volvía cansada de la escuela. Me serví un plato humeante y lo comí en silencio mientras del radio viejo salía un bolero de los Panchos. Las voces suaves me acompañaron como viejos amigos, recordándome tiempos en que la casa estaba llena de risas. Ahora solo quedaba el eco. Antes de irme a dormir, subí una silla para colgar bien el retrato de Mariana y de Lucía. El marco estaba cubierto de polvo, así que lo limpié con un trapo hasta que brilló bajo la luz tenue. Coloqué la foto en el pequeño altar familiar junto a una vela encendida. Observé un largo rato los rostros en el retrato, la sonrisa inocente de mi nieta y los ojos de mi hija que tanto se parecían a los míos. Finalmente cerré las ventanas, corrí el cerrojo de la puerta de madera y apagué la lámpara de petróleo. Desde lejos llegaban los ladridos de los perros callejeros y el rumor de un acordeón en la cantina del barrio. Me recosté en la cama, el techo gris sobre mi cabeza, y el silencio de la casa me envolvió como una manta pesada. Aquella primera noche, como tantas otras, me dormí solo, con el corazón apretado entre recuerdos y ausencias. Aquella tarde el sol se estaba escondiendo detrás de los tejados bajos de la colonia. Yo barría las hojas secas que el viento había arrastrado hasta el patio. El calor del día aún se sentía en las paredes, pero ya corría una brisa ligera con olor a tierra. El polvo se levantaba con cada movimiento de la escoba, y yo pensaba en preparar la cena más tarde, quizá un caldo de pollo que había dejado hirviendo desde el mediodía. De pronto, la luz intensa de unos faros me cegó unos segundos. Alcé la vista y vi como un viejo pick-up azul se detenía justo frente a mi portón. Reconocí al instante aquel vehículo, era el de Raúl, mi yerno. Me sorprendió porque no solía venir sin avisar. Su presencia siempre llegaba acompañada de un aire de incomodidad. Raúl bajó del asiento del conductor con un movimiento brusco, como si lo persiguiera la sombra de alguien. Tenía la camisa arrugada, las mangas arremangadas de cualquier manera, la barba de 2 días. Sus ojos se movían nerviosos, escudriñando a izquierda y derecha, como quien teme ser observado. En el asiento trasero vi a Lucía, mi nieta. La niña abrazaba con fuerza su muñeca de trapo, aquella con la que dormía desde pequeña. Tenía las ojeras marcadas, la mirada perdida en el vacío. Apenas notó que yo la observaba, inclinó la cabeza como si quisiera esconderse detrás de la muñeca. Raúl abrió de golpe la puerta trasera y casi arrastró a la niña hacia afuera. Colocó la vieja mochila escolar en mis manos sin siquiera mirarme a los ojos. Yo le pregunté, ¿qué pasa, Raúl? Me respondió de inmediato, rápido, como queriendo cortar la conversación, tengo que salir de viaje de trabajo, solo será una noche. Mientras hablaba, volteaba constantemente hacia el final de la calle, donde la oscuridad ya cubría las casas. El ruido de una motocicleta a lo lejos lo hizo girar de golpe, como si lo hubieran sorprendido. Yo me quedé quieto, observando cada gesto. Había algo en su manera de mover las manos, en la tensión de sus hombros, que me inquietaba profundamente. Repetía una y otra vez que regresaría al amanecer del día siguiente, como si quisiera convencerme, o quizá convencerse a sí mismo. Lo dijo 2, 3 veces, solo una noche, don Ernesto, mañana temprano vuelvo. Su voz cargaba un nerviosismo que no era normal. Lo invité a pasar, a sentarse a la mesa para compartir la cena. Siempre fue costumbre en esta casa ofrecer un plato caliente, aunque hubiera distancia entre nosotros. Pero Raúl negó con un gesto rápido de la cabeza, se quedó parado en el escalón, mirando la pantalla de su celular.
Sus dedos temblaban levemente al revisar la hora. Entonces se inclinó hacia Lucía, y con un tono bajo, casi imperceptible, le susurró, «Pórtate bien. No digas nada, ¿entiendes?» Yo estaba lo suficientemente cerca como para escuchar. Él levantó la vista y me lanzó una mirada rápida, dura, como de advertencia. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No respondí. Tomé a Lucía de la mano y la conduje hacia el interior de la casa. Su piel estaba fría, sus dedos apretaban los míos como buscando refugio. Detrás de mí escuché cómo Raúl encendía el motor. El rugido del pick-up retumbó en la calle vacía. El vehículo se alejó velozmente, perdiéndose en la penumbra. Cerré el portón y entré con la niña. La senté frente a la mesa, donde el caldo de pollo burbujeaba aún en la olla. Serví un plato hondo, el vapor subió impregnando la cocina de un aroma reconfortante. Le acerqué la cuchara, esperando que comiera. Lucía apenas probó un par de sorbos. Sus ojos permanecían fijos en el líquido, sin brillo, como si estuviera en otro lugar. Encendí la televisión, puse caricaturas, tratando de animarla. Los colores brillaban en la pantalla, pero la niña permanecía inmóvil, abrazando su muñeca de trapo, acurrucada en el sillón. Cada tanto suspiraba hondo, como queriendo ahogar un sollozo. Me acerqué, le acaricié el cabello y le dije que se fuera a acostar temprano. Preparé la cama en el cuarto pequeño junto al mío, extendí una cobija gruesa porque la noche se había vuelto fresca. Coloqué una lámpara pequeña en la mesita de noche para que no tuviera miedo. Lucía entró en la habitación arrastrando los pies, sin decir palabra, y se metió bajo las sábanas con la muñeca apretada contra el pecho. Me quedé un momento en la puerta, observándola. La lámpara iluminaba sus pestañas húmedas. Sus labios se movieron, pero no alcanzó a salir sonido alguno. Cerré despacio la puerta, dejándola entreabierta. Más tarde, cuando ya me preparaba para dormir, escuché a Lucía revolverse en la cama. Se giraba de un lado a otro, sollozando bajo. A veces se escapaba un pequeño quejido, como si soñara algo terrible. El rechinido suave de la muñeca al ser apretada rompía el silencio de la noche. Afuera, el viento soplaba con más fuerza. El viejo portón de metal se sacudía, chirriaba cada vez que una ráfaga lo golpeaba. Cerré las ventanas para que el frío no entrara, pero no logré cerrar la inquietud que ya me carcomía por dentro. Me tumbé en mi cama, apagué la lámpara y traté de conciliar el sueño. Sin embargo, el eco de las palabras de Raúl seguía resonando en mi cabeza, no digas nada. Cada vez que recordaba la mirada que me lanzó, sentía un nudo en el estómago. La noche avanzó con lentitud. Entre los ladridos de perros callejeros, el ruido de botellas chocando en la cantina del barrio y los sollozos apagados de Lucía, comprendí que aquella visita no había sido una simple tarde cualquiera. Había algo oscuro escondido detrás de los nervios de Raúl. Y aunque todavía no sabía qué era, mi corazón me decía que ese secreto acabaría por cambiarlo todo. El amanecer apenas despuntaba sobre los techos bajos de la colonia cuando encendí la estufa de gas. La llama azul chisporroteó débilmente y coloqué encima el sartén de hierro que me ha acompañado tantos años. Eché un poco de manteca y quebré un par de huevos que comenzaron a freírse con un siseo lento. Mientras el olor a yema tostada llenaba la cocina, partí un bolillo en rebanadas y lo puse a dorar sobre el comal. Mientras tanto, calenté leche en una cazuela pequeña. Le añadí canela y un poco de azúcar morena y la serví en una taza de barro. Siempre he creído que los niños sienten un consuelo especial con el aroma de la canela, pensé que quizás así Lucía comería con más ánimo que la noche anterior. La escuché arrastrar los pies por el pasillo. Cuando apareció en la puerta, el corazón se me encogió. Tenía el cabello enredado, los ojos hinchados como si hubiera llorado toda la noche.
Apretaba contra el pecho la muñeca de trapo que ya estaba gastada, con costuras abiertas en los brazos. Caminó despacio hasta la mesa y se dejó caer en la silla de madera. «Buenos días, mi niña», le dije en voz baja, colocando frente a ella el plato con los huevos y una porción de salsa verde. Ella no respondió. Solo se abrazó más fuerte a la muñeca, como si temiera que alguien se la arrancara de las manos. Tomé la taza de barro, se la acerqué y sonreí. «Bebe un poco de leche caliente, te hará bien». La niña llevó la taza a los labios pero no bebió. Sus ojos se quedaron clavados en la superficie blanca del líquido, como si mirara en ella un reflejo que yo no podía ver. «¿Dormiste bien, Lucía?», pregunté suavemente. Ella permaneció en silencio unos segundos, mordiéndose el labio inferior. Entonces bajó la cabeza y murmuró apenas audible: «Abuelo, papá me dijo que no te contara lo que vi en la casa». El aire se me atoró en la garganta. Sentí que el tiempo se detenía. Coloqué lentamente la cuchara sobre la mesa, esperando que continuara. «¿Qué fue lo que viste, mi niña?», susurré, temiendo la respuesta. Lucía apretó los ojos, y de repente 2 lágrimas gruesas resbalaron por sus mejillas. Con voz quebrada dijo: «Hay una niña, está encerrada en el sótano. Llora todo el tiempo. Dice que le duelen mucho las manos». En ese momento la cuchara resbaló de mis dedos y cayó al suelo de azulejo con un ruido metálico que retumbó en toda la cocina. La taza de leche se inclinó y la bebida se derramó sobre la mesa, formando un charco tibio que goteaba lentamente hacia el piso. Lucía rompió en llanto y se lanzó a mis brazos. La muñeca de trapo rodó hasta el suelo, su cabeza de tela golpeó la pata de la mesa. Yo la abracé fuerte, acariciándole el cabello, tratando de calmarla. «Tranquila, mi amor, tranquila», le repetía una y otra vez, aunque dentro de mí las palabras de la niña se clavaban como cuchillos. En la calle, como si el mundo no se hubiera enterado de nada, pasó el vendedor de tamales gritando con fuerza: «Tamales oaxaqueños, calientitos». Y casi al mismo tiempo sonó la campanilla de la bicicleta del repartidor de periódicos. La normalidad del barrio contrastaba cruelmente con la revelación que acababa de escuchar. Cuando por fin los sollozos se fueron apagando, Lucía se quedó dormida sobre mi pecho. La llevé al sillón y la recosté con cuidado. Le puse una manta encima y recogí la muñeca del suelo, la coloqué junto a ella. Se veía frágil, agotada, como si llevara encima un peso que no correspondía a su edad. Me dediqué a limpiar la mesa, a secar la leche derramada, a recoger la cuchara del piso. Cada movimiento lo hacía despacio, con el corazón todavía latiendo fuerte. Mi mente, en cambio, corría sin control, recordaba las veces que Raúl había tenido actitudes extrañas, las ocasiones en que llegaba tarde, sudando, con los ojos desorbitados. Todo cobraba un nuevo sentido. El resto de la mañana mantuve a Lucía dentro de la casa. Cerré bien el portón y corrí las cortinas. No quería que saliera a jugar, ni que repitiera a nadie lo que me había dicho. La niña despertó al mediodía, con el rostro pálido y los ojos cansados. Le preparé arroz con pollo, le serví un plato pequeño. Comió apenas unas cucharadas y volvió a abrazarse a la muñeca. No pronunció una sola palabra más. Por la tarde apareció doña Rosa, mi vecina de toda la vida. Traía un plato de pan dulce recién horneado. Al entrar, saludó a Lucía con cariño, pero la niña no se movió del sillón. Solo la miró un instante y después bajó la vista. «Qué seria está hoy la muchacha», comentó Rosa, mirándome con curiosidad. Yo solo asentí, inventando una excusa: «Ha dormido mal estos días. Será cosa del calor». Ella me dejó el pan, me deseó buena tarde y se marchó, aunque noté en sus ojos la semilla de la duda. Lucía se quedó dormida temprano, como si su cuerpecito no pudiera con tanta carga.
La llevé a la cama y la arropé bien. Me quedé sentado junto a ella un buen rato, escuchando su respiración entrecortada. Cada vez que se movía, la muñeca rechinaba al ser apretada con fuerza. Al anochecer, los niños del barrio jugaban fútbol en la calle de tierra. De repente la pelota golpeó con fuerza el portón de mi casa. Uno de ellos gritó, «Perdón, don Ernesto», y yo, sin mucho ánimo, devolví el balón. Sentí un peso en el pecho, como si mi vida entera estuviera a punto de tambalearse. Cerré bien las puertas, corrí los cerrojos, encendí la radio para que la casa no quedara en un silencio absoluto. Afuera los ruidos habituales continuaban, el murmullo de las conversaciones, el ladrido de perros, el sonido distante de una televisión. Pero dentro, en la penumbra de mi sala, la única certeza era la confesión de mi nieta. Me acosté tarde, pero no pude dormir. Desde mi cuarto escuchaba a Lucía moverse inquieta en la cama. Sus sollozos apagados atravesaban la pared delgada. La muñeca emitía ese chirrido extraño cada vez que la apretaba demasiado. Me di la vuelta una y otra vez, sintiendo un mal presentimiento que no podía apartar. No sabía exactamente qué significaba lo que había contado la niña. Lo único que entendía era que su padre le había ordenado callar, y que lo que había visto era algo demasiado terrible para ser ignorado. Aquella noche, mientras el viento azotaba las láminas del techo y el portón de metal se quejaba con cada ráfaga, supe que algo oscuro había entrado definitivamente en nuestras vidas. A la mañana siguiente decidí llevar yo mismo a Lucía a la escuela. El sol apenas iluminaba las fachadas de las casas cuando caminamos por las calles polvorientas. Ella iba tomada de mi mano, en silencio, con los ojos clavados en el suelo. Su uniforme blanco y azul estaba limpio, pero sus zapatos de lona arrastraban polvo, como si no tuviera fuerzas ni para levantar los pies. La muñeca de trapo la llevaba metida en la mochila, asomando solo la cabeza de tela, como si también necesitara acompañarla. El edificio escolar era modesto, con paredes pintadas de un amarillo que el tiempo había desteñido. La puerta de hierro verde estaba abierta de par en par, y en el patio los niños formaban filas para cantar el himno. Sus voces llenaban el aire fresco de la mañana, mezcladas con el graznido de unas palomas que revoloteaban en los cables eléctricos. Me acerqué a la dirección para hablar con la maestra de Lucía, la señora Ramírez. Era una mujer de mediana edad, con un moño firme y unos lentes gruesos que enmarcaban unos ojos serios pero bondadosos. Me recibió en la sala de profesores, un espacio pequeño con olor a gis, papel y café recalentado. Sobre la mesa había cajas de crayones medio rotos y pilas de cuadernos. «Gracias por venir, don Ernesto», me dijo, acomodando los papeles frente a ella. «Quería hablar con usted sobre Lucía». Me senté despacio, con las manos entrelazadas. La maestra suspiró y comenzó a explicarme, «He notado que últimamente está distraída. No presta atención en clase. Se asusta fácilmente cuando escucha un ruido fuerte, incluso si es solo una puerta que se cierra de golpe». Mientras hablaba, abrió una carpeta y sacó varios dibujos hechos con crayones. Me los mostró uno por uno. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. En todos se repetía la misma figura, una niña sentada en un rincón oscuro, con líneas negras que parecían barrotes detrás de ella. En algunos dibujos la niña tenía los brazos envueltos en algo que parecían vendas, en otros, sobre su cabeza colgaba un foco apagado. «Mire, don Ernesto. Los niños suelen dibujar lo que sienten o lo que ven. Estos dibujos se repiten demasiado», explicó la maestra, bajando la voz. «Tal vez necesite ayuda psicológica». Mis manos temblaban mientras sostenía las hojas. Sentí un peso enorme sobre los hombros. Quise responder, pero no encontré palabras. Solo atiné a asentir y agradecer su preocupación. Al salir de la escuela, tomé a Lucía de la mano.
Ella no dijo nada. Caminaba cabizbaja, arrastrando los pies, con los cordones de los zapatos cubiertos de tierra. Una ráfaga de viento levantó papeles y bolsas de plástico en la calle. El ruido de un camión cargado de maíz me hizo dar un respingo. Miré a Lucía, ni siquiera se inmutó, como si estuviera sumida en un mundo propio. De regreso en casa, la senté frente al televisor. Puse caricaturas, pero sus ojos estaban vacíos. Abrazaba de nuevo a la muñeca, inmóvil, sin reír, sin hablar. Yo me fui a la cocina y encendí el fogón para preparar frijoles. El olor fuerte y espeso llenó toda la estancia, pero cuando serví el plato en la mesa, Lucía apenas comió 2 bocados. La tarde cayó despacio. Afuera se escuchaban las risas de los niños jugando, los pregones de vendedores ambulantes que ofrecían elotes asados y aguas frescas. Dentro de mi casa, en cambio, reinaba un silencio extraño, roto solo por el chisporroteo del sartén y el zumbido de una mosca contra la ventana. Más tarde llegó don Mateo con una bolsa de café recién tostado. Lo invité a sentarse en el porche. El viejo sacó un cigarro, lo encendió con calma, y mientras soltaba la primera bocanada de humo, clavó la mirada en Lucía, que estaba sentada en el sofá con la muñeca en brazos. «Está muy seria la niña, Ernesto», dijo entre dientes. Yo asentí. El silencio se alargó hasta que él bajó la voz y me contó algo que me dejó helado. «He visto a tu yerno, más de una vez, llegar de madrugada. No estaba solo. Traía a una niña pequeña, no era Lucía. Era otra. Tenía el cabello corto, ropa de dormir, y parecía asustada. Sentí que se me aflojaban las piernas. Me incliné hacia él, pidiéndole que hablara más claro. «Estoy seguro, Ernesto», afirmó con firmeza, golpeando el suelo con su bastón. «No era tu nieta. Lo vi con mis propios ojos». Me quedé mudo. En ese instante, Lucía, que parecía distraída, apretó la muñeca con tanta fuerza que se escuchó el chirrido de las costuras. Se acurrucó en el sillón, como si quisiera desaparecer. La tarde se convirtió en noche. Don Mateo se despidió, dejándome el café sobre la mesa. Antes de marcharse me puso una mano en el hombro y me dijo: «Ten cuidado, amigo. Algo no está bien en esa casa». Cuando cerré el portón, escuché risas y voces de muchachos que venían de la cantina. Iban tambaleándose, con botellas en las manos. Uno dejó caer un vaso que se estrelló contra el pavimento con un sonido agudo. Los ecos retumbaron en mi pecho como un mal presagio. Corrí las cortinas y apagué la luz del comedor. Me fui a la cama con un nudo en el estómago. Desde la habitación contigua, Lucía suspiraba y se volteaba una y otra vez. Yo permanecí despierto largo rato, escuchando cada sonido de la noche, incapaz de apartar de mi mente las imágenes de los dibujos y las palabras de don Mateo. En aquel silencio roto por respiraciones inquietas y rumores de la calle, comprendí que el secreto que Lucía guardaba era aún más profundo y más oscuro de lo que yo había imaginado. Aquella mañana me desperté más temprano que de costumbre. La inquietud no me había dejado dormir y decidí salir a caminar hasta el mercado. El aire todavía estaba fresco, con ese aroma a pan recién horneado que flotaba en la colonia. Compré un par de panes dulces en la panadería cercana al mercado, los guardé en una bolsa de papel y emprendí el camino de regreso. Al pasar frente a la pequeña cafetería de la esquina, vi a don Mateo sentado en una de las mesas de madera del exterior. Tenía frente a él un jarro de café de olla, el vapor se elevaba lentamente mientras el viejo daba una calada a su cigarrillo. Cuando me vio, levantó la mano y me llamó: «Don Ernesto, venga», dijo con voz ronca pero firme. Me acerqué. Lo conocía desde hacía años, siempre con su bastón de madera, la espalda algo encorvada, pero con unos ojos vivaces que nada se les escapaba. «¿Tiene un momento?»,
Preguntó bajando la voz, casi como si no quisiera que nadie más lo escuchara. Claro, don Mateo, respondí, sentándome frente a él. El bullicio de la avenida era constante, autobuses resoplando humo negro, camiones de carga que pasaban pesados, vendedores que gritaban y tamales, champurrado calientito, desde la esquina. Aún así, el tono con que Mateo me habló cortó todo ruido alrededor. Don Ernesto, lo que me contó de Lucía, yo también vi algo, dijo, clavando su mirada en la mía. Se inclinó hacia adelante, apoyando ambas manos en el bastón. Fue la semana pasada, ya pasada la medianoche. No podía dormir, salí al patio a tomar un poco de aire. Entonces lo vi, Raúl llegaba con una niña. No era Lucía. Sentí que el corazón me golpeaba en el pecho. ¿Estás seguro de lo que dice, Mateo? Pregunté con la voz entrecortada. Más que seguro. La niña era más pequeña, con el cabello corto, descalza, en pijama. Caminaba tambaleando, como si tuviera miedo o estuviera enferma. Y no era de aquí, se lo aseguro. Jamás la había visto en esta colonia. Tragué saliva, intentando ordenar las ideas. ¿Y qué pasó después? Escuché llanto. Un llanto ahogado que venía de su patio trasero. Quise acercarme, pero Raúl cerró la reja de golpe y enseguida apagó todas las luces de la casa. La piel se me erizó. Las palabras de Lucía, los dibujos que había visto en la escuela, todo se enlazaba de repente en mi cabeza como piezas de un rompecabezas siniestro. Mateo suspiró, miró hacia la calle donde pasaba una patrulla con la sirena encendida. El ulular del vehículo atravesó el aire y nos dejó en silencio unos segundos. Esa niña no era de aquí, don Ernesto. No la conozco y llevo viviendo en este barrio más de 40 años. Algo extraño pasa en esa casa. Me quedé sin respuesta. Solo bajé la vista y apreté con fuerza la bolsa de papel que llevaba en la mano. El pan dulce se aplastó entre